Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos. 7 inventos antiguos que la ciencia no puede explicar. La historia de la humanidad está llena de enigmas. A veces descubrimos artefactos que parecen adelantados a su época, o tecnologías que parecen imposibles para su tiempo. Lo más sorprendente es que la ciencia moderna aún no tiene todas las respuestas sobre cómo y por qué se hicieron. En este video exploraremos 7 inventos antiguos que desafían nuestro entendimiento. Artefactos que parecen tener una tecnología demasiado avanzada, misteriosa o incluso extraña para su contexto histórico. 1. El mecanismo de Anticitera. La primera computadora astrológica, 901, buzos encontraron un artefacto de bronce en un naufragio frente a la isla griega de Anticitera. Se trata de un sistema de engranajes tan complejo que permite predecir posiciones de cuerpos celestes, eclipses y eventos astronómicos. Este dispositivo, datado aproximadamente entre 150 y 100 a.C., funciona como una calculadora astronómica mecánica, con decenas de ruedas dentadas precisas, algo que no volvería a verse hasta la Europa renacentista. ¿Qué era el mecanismo de Anticitera y cómo funcionaban sus engranajes? El mecanismo de Anticitera es un dispositivo de la antigua Grecia, siglo II a.C., considerado la primera computadora analógica del mundo, diseñado para predecir posiciones astronómicas, eclipses y más acontecimientos celestes con una precisión asombrosa para su época. Engranajes interconectados con precisión extrema. El mecanismo estaba compuesto por al menos 37 engranajes de bronce entrelazados que, al girar una manivela manual, ponían en movimiento todo un conjunto sincronizado de ruedas dentadas. Estos engranajes estaban diseñados con proporciones muy precisas para imitar ciclos celestes reales, el movimiento de la luna, del sol y el calendario en general. Cada giro de la manivela movía el puntero de la fecha en el dial principal, permitiendo al usuario configurar una fecha y ver las posiciones de distintos cuerpos celestes para esa fecha. El sistema de engranajes calculaba la posición de la luna y del sol, las fases lunares. Esto significaba que la luna no solo aparecía como llena o nueva, sino que también mostraba su posición en el cielo con bastante exactitud. Ciclos astronómicos complejos. Los científicos han demostrado que el mecanismo incorporaba cálculos para sistemas astronómicos muy complicado. Ciclo metónico, 19 años. Una relación entre los años solares y los meses lunares que permite predecir fases lunares repetidas en el mismo día, cada 19 años. Ciclos de eclipses, ciclosaros. Permitía predecir cuándo ocurrirían eclipses solares y lunares. Gracias a este diseño, el mecanismo podía predecir eclipses con décadas de anticipación y mostrar cómo la relación entre varios ciclos celestes, lunar, solar, ciclo olímpico, se alineaban. Los científicos aún no están seguros de cómo lograron ese nivel de ingeniería hace más de 2000 años. 2. La batería de Bagdad. Energía. En la antigüedad en Irak, se hallaron vasijas de cerámica con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Algunos investigadores proponen que estas baterías podrían generar una pequeña corriente eléctrica si se llenaban con vinagre o alguna solución ácida. Cuando se replica esta configuración moderna, el dispositivo puede producir alrededor de 1.5 voltios, suficiente para electrocapado metales u otros usos rudimentarios, aunque su propósito original no está claro. Si realmente se usaron como baterías, esto indicaría conocimiento práctico de electricidad mucho antes de lo que se pensaba. La batería de Bagdad es un artefacto de arcilla de hace 2000 años, con un cilindro de cobre y una varilla de hierro, que podría haber generado una pequeña corriente eléctrica si se llenaba con un electrolito como jugo de uva o vinagre, sugiriendo galvanoplastia para dorar objetos o fines medicinales. Aunque experimentos replicados demuestran su capacidad para producir voltaje,
no hay evidencia arqueológica definitiva de su uso eléctrico, y algunos creen que pudo ser un recipiente para pergaminos o rituales. Tri, el fuego griego, arma incendiaria indomable. Durante siglos, los bizantinos usaron un arma incendiaria llamada fuego griego, que podía arder incluso sobre el agua, algo que ninguna otra mezcla antigua lograba, aunque sabemos que probablemente contenía ingredientes como nafta, cal viva o azufre. La fórmula exacta sigue perdida, y nadie ha podido recrearla exactamente como se describe en las fuentes antiguas. Era una especie de napalm de su tiempo, que les dio supremacía naval y sigue siendo todo un misterio tecnológico. Tecnología de proyección en C, lanzaba mediante sifones tubos de bronce, instalados en las proas de los barcos, funcionando de forma muy similar a un lanzallamas moderno. 4. En el pájaro de Saqqara, un planeador o símbolo. En una tumba egipcia se encontró una figura de madera con forma de pájaro de líneas aerodinámicas, con 15 centímetros de longitud y 18.3 centímetros de envergadura. Aunque muchos estudiosos creen que era un objeto ceremonial, su forma se asemeja a un planeador aerodinámico, lo cual plantea preguntas sobre si los antiguos experimentaron con conceptos de vuelo mucho antes de lo documentado, sin documentación que explique su propósito. Sigue siendo un acertijo intrigante de la ingeniería antigua. El pájaro de Saqqara es un objeto de madera de sicomoro, descubierto en 1898, en la tumba de Padimen, en la necrópolis de Saqqara, Egipto. Data aproximadamente del año 200 a.C., período tolemaico, y se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo. 5. El seismoscopio de Zhonghen. Detectar terremotos hace 2000 años en el siglo II después de Cristo. El inventor chino Zhonghen creó un dispositivo que podía detectar terremotos desde cientos de kilómetros de distancia. El aparato consistía en una jarra decorada con dragones, que al detectar temblores, hacía caer bolas de bronce para indicar la dirección de un terremoto lejano. Según las crónicas, un día el aparato soltó una bola, a pesar de que nadie en la capital Luoyang había sentido nada. Los críticos de Zhonghen se burlaron de él, pero pocos días después llegó un mensajero informando de un devastador terremoto en la provincia de Gansu, a cientos de kilómetros de distancia, confirmando la precisión del invento. Su precisión y concepto, muy similar a herramientas modernas de sismografía, sorprende a los científicos incluso hoy. Sixan, la copa de Liquergo. Nanotecnología romana, la copa de Licurgo, del Imperio Romano siglo IV después de Cristo. Parece cambiar de color, según cómo se la ilumina en verde con luz frontal y rojo desde atrás. Este efecto se debe a nanopartículas de oro y plata incrustadas en el vidrio, lo que indica conocimientos avanzados de óptica y química que los romanos no dejaron descritos por escrito. Los científicos aún no comprenden completamente cómo se lograba este efecto con la tecnología disponible en esa época. 7. En los dodecaedros romanos. Tecnología para lo desconocido. A lo largo del antiguo Imperio Romano se han hallado más de 100 objetos metálicos de 12 caras, con agujeros y pequeños nódulos. Se han propuesto muchas teorías: instrumentos de medición, candelabros, herramientas de tejido, amuletos, pero ninguna explica todas las variaciones halladas en el registro arqueológico. Los romanos, meticulosos en sus registros, no dejaron ninguna descripción, lo que hace aún más sorprendente que esta tecnología haya desaparecido sin explicación. La copa se conserva actualmente en el Museo Británico de Londres. Se cree que fue una pieza de lujo utilizada en banquetes, posiblemente simbolizando el vino tinto, ese olor rojo, o la vid, ese olor verde. No está claro si los romanos entendían conscientemente la ciencia detrás de este efecto, o si fue un descubrimiento accidental. Pero la maestría técnica es innegable. Conclusión de estos inventos. A pesar de todos nuestros avances, estos inventos antiguos siguen confrontando a la ciencia moderna con preguntas
sin respuesta. ¿Fueron productos de genios aislados? ¿Perdimos conocimientos valiosos con el paso del tiempo? ¿O quizás nuestras teorías sobre la historia tecnológica humana están incompletas? Estos artefactos nos recuerdan que el pasado aún guarda muchos secretos que esperan ser revelados. Increíble lo que hacían hace miles de años. Si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la antigüedad, la tecnología del pasado sigue desafiando lo que creemos saber hoy. Si quieres explorar más artefactos imposibles, desde el vuelo del pájaro de Saqqara hasta la nanotecnología oculta en la copa de Licurgo, queda claro que nuestros antepasados eran verdaderos genios. ¿Cuál de estos inventos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Si te apasionan los misterios de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Haz descubriendo algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapient Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres y mujeres que cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.